Rosa Hernández despertó a las 4 de la mañana, con un dolor punzante en el pecho. Se quedó quieta unos segundos, esperando que pasara, pero la sensación se hacía más fuerte. Trató de respirar profundo y solo consiguió una tos seca que la dejó sin aire. «Mija, ¿estás bien?», preguntó Emilia desde la cama de al lado. «Sí, mi amor. Duérmete», mintió Rosa, levantándose despacio para no despertar más a su hija. En el baño, se echó agua fría en la cara y se miró al espejo. Tenía ojeras marcadas y la piel pálida. Llevaba 2 semanas sintiéndose mal, pero no podía faltar al trabajo. No otra vez. Ya había faltado 3 días el mes pasado cuando Emilia se enfermó, y el supervisor la había regañado frente a todos los empleados. Se vistió con el uniforme azul marino que lavaba cada noche. Revisó que Emilia siguiera dormida y salió de la pequeña casa de 2 cuartos que rentaba en la colonia San Miguel. Afuera, el aire fresco de la madrugada le hizo bien. Caminó 6 cuadras hasta la parada del camión, donde ya esperaban otras mujeres con uniformes similares. «¿Cómo sigues, Rosa?», le preguntó doña Carmen, una señora mayor que trabajaba en el mismo edificio. «¿Te ves cansada?». «Bien, bien. Solo necesito un café», respondió Rosa subiéndose al camión que las llevaría al centro de la ciudad. Durante el trayecto de 1 hora, Rosa cerró los ojos y trató de descansar, pero cada movimiento del camión le provocaba más tos. Las otras mujeres la miraban preocupadas, pero ella fingía que no pasaba nada. Al mismo tiempo, a 20 kilómetros de ahí, Mauricio del Valle se levantaba en su penthouse con vista a la ciudad. Su rutina era exacta: ejercicio en el gimnasio privado, ducha, desayuno ligero mientras revisaba los reportes que su asistente le había enviado a las 5 de la mañana. Mauricio tenía 42 años y dirigía una de las constructoras más importantes del país. Había construido su empresa desde cero, trabajando 18 horas al día durante 15 años. No tenía tiempo para relaciones largas, vacaciones o hobbies. Su vida era trabajo, trabajo y más trabajo. «Buenos días, señor del Valle», lo saludó Ricardo, su chofer, cuando bajó al estacionamiento. «¿Al edificio de siempre?». «Sí, pero pasa primero por la obra de Santa Fe. Quiero revisar los avances», dijo Mauricio subiéndose al Mercedes negro. Mientras el auto avanzaba por el tráfico matutino, Mauricio contestaba llamadas y revisaba contratos en su tablet. No veía el paisaje, no pensaba en nada más que números, plazos y ganancias. Para él, la ciudad era solo un mapa de oportunidades de negocio. Rosa llegó al edificio corporativo donde trabajaba como parte del equipo de limpieza. Era un rascacielos de 30 pisos, todo cristal y acero, que brillaba bajo el sol matutino. Entró por la puerta de servicio, se cambió a los zapatos cómodos y recogió sus materiales de limpieza. «Rosa, te toca el piso 28 hoy», le dijo su supervisora. «Las oficinas ejecutivas. Cuidado con tocar los papeles de los escritorios». Rosa asintió y se subió al elevador de servicio. Mientras subía, sintió otra vez esa presión en el pecho. Se agarró de la pared del elevador y esperó que pasara. Tenía que terminar el turno. Emilia necesitaba la medicina para la gripe, y el dinero del día le alcanzaba justo para comprarla. En el piso 28, Rosa comenzó a limpiar las oficinas vacías. Eran espacios enormes, con muebles caros y ventanas que daban a toda la ciudad. En una de las oficinas más grandes, había un escritorio del tamaño de su sala. Los muebles costaban más que lo que ella ganaba en un año. Mauricio llegó al edificio y subió directo a su oficina en el piso 30. Tenía una junta importante con inversionistas japoneses y no podía retrasarse. Su secretaria ya tenía todo preparado: los documentos ordenados, el café servido y la agenda del día impresa. «¿Ya limpiaron mi oficina?», preguntó al pasar. «Sí, señor. El equipo de limpieza terminó hace 1 hora», respondió la secretaria. Mauricio no pensó más en eso. Para él, la limpieza era algo que simplemente pasaba, como la electricidad o el aire acondicionado. No sabía quién lo hacía, ni le importaba. 2 pisos más abajo, Rosa terminaba de trapear el último pasillo cuando sintió que no podía respirar. Se sentó en el suelo, tratando de tomar aire, pero cada respiración
Era como si tuviera algo pesado sobre el pecho. Las manos le temblaron y tuvo que apoyarse en la pared. Sabía que algo estaba mal, muy mal, pero también sabía que si se iba, perdería el trabajo. Y sin trabajo, no había dinero para Emilia, no había casa, no había medicina, no había futuro. Se las arregló para terminar su turno, aunque cada movimiento era un esfuerzo enorme. Cuando sonó la campana de salida, recogió sus cosas y se dirigió al elevador. En el camino, pasó por la oficina de Mauricio. La puerta estaba cerrada, pero alcanzó a ver a través del cristal a un hombre en traje hablando por teléfono. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del vidrio. Mauricio la vio apenas un segundo. Una mujer en uniforme de limpieza que parecía cansada. Rosa lo vio a él, un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Ninguno de los dos imaginaba que sus vidas estaban a punto de chocar de una manera que cambiaría todo para siempre. Rosa llegó a su casa más tarde de lo normal. El camión se había tardado porque hubo un accidente en la avenida principal, y cada minuto de retraso la ponía más nerviosa. Emilia la esperaba en casa de la vecina, doña Lupita, quien cuidaba a la niña cuando Rosa trabajaba. «Mamá, ¿por qué tardaste tanto?», preguntó Emilia cuando Rosa fue a recogerla. «El tráfico, mi amor. Ya vamos a casa», respondió Rosa, tratando de sonreír a pesar del cansancio. De regreso en su pequeña casa, Rosa preparó la cena: frijoles refritos, tortillas y un poco de queso. Era lo mismo de siempre, pero era lo que alcanzaba con su sueldo. Mientras Emilia comía, Rosa apenas probó la comida. El dolor en el pecho no se había ido y ahora sentía náuseas. «Mamá, ¿no tienes hambre?», preguntó Emilia notando que su madre no comía. «Ya comí en el trabajo, mija», mintió Rosa otra vez. Después de cenar, bañó a Emilia y la ayudó con la tarea. La niña tenía que dibujar a su familia para la escuela. Emilia dibujó 2 figuras, una grande y una pequeña, las 2 tomadas de la mano. «¿Y mi papá?», preguntó Emilia como siempre hacía. «Tu papá está trabajando muy lejos, mi amor», respondió Rosa, como siempre respondía. No era mentira del todo. El papá de Emilia sí existía, y sí trabajaba, pero no sabía que tenía una hija. Rosa nunca se lo había dicho. Esa noche, Rosa no pudo dormir. El dolor en el pecho era constante, y la tos no la dejaba descansar. Se levantó varias veces para tomar agua, pero nada la aliviaba. A las 3 de la mañana, cuando trató de levantarse para ir al baño, sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó en la orilla de la cama, respirando despacio. Sabía que necesitaba ir al doctor, pero también sabía que no tenía dinero para pagarlo. Su seguro médico apenas cubría emergencias, y esto no parecía una emergencia. Solo se sentía cansada, muy cansada. Al día siguiente, Rosa intentó levantarse a las 4 como siempre, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Se quedó en la cama, luchando contra la tos que la despertaba cada pocos minutos. «Mamá, ¿ya es hora de irte?», preguntó Emilia despertándose. «No voy a ir hoy, mi amor. Me siento un poco enferma», admitió Rosa por fin. «¿Te duele algo?», preguntó Emilia preocupada, acercándose a tocar la frente de su madre. «Solo necesito descansar un día. Mañana ya voy a estar bien», dijo Rosa, aunque no estaba segura de eso. Rosa sabía que faltar al trabajo era muy arriesgado. Ya había faltado 3 días el mes anterior, y su supervisora le había dicho claramente que una falta más podía costarle el empleo, pero simplemente no podía levantarse. Llamó a su trabajo desde el teléfono de doña Lupita. «Rosa, ¿por qué no viniste?», preguntó la supervisora con voz molesta. «Estoy enferma, señora García. No puedo levantarme de la cama», explicó Rosa. «Rosa, ya hablamos de esto. No puedes seguir faltando. Si no vienes mañana, voy a tener que buscar a alguien más confiable», dijo la supervisora antes de colgar. Rosa se quedó ahí parada, con el teléfono en la mano. Sabía que era en serio. Su trabajo dependía de que fuera mañana, pero ¿cómo iba a ir si no podía ni caminar bien? Mientras tanto, en su oficina, Mauricio revisaba los reportes de personal. Su asistente le entregó una lista de empleados que habían faltado en la última semana. «¿Quiénes son estos?», preguntó viendo los nombres.
Personal de limpieza que ha faltado sin justificación médica, señor. La supervisora dice que hay que tomar medidas para mantener la disciplina, explicó la asistente. Mauricio vio el nombre Rosa Hernández en la lista. 2 faltas en el último mes. Para él era solo un nombre más, una empleada que no cumplía con sus responsabilidades. Que la supervisora se encargue. Si siguen faltando, que los reemplace, dijo sin pensarlo mucho, firmando la autorización. No sabía que acababa de firmar el posible despido de la mujer que había visto el día anterior a través del cristal de su oficina. No sabía que esa mujer tenía una hija pequeña que dependía de ese trabajo. No sabía que Rosa estaba enferma y luchando por mantener su empleo. Para Mauricio era solo una decisión de negocios, eficiencia, productividad, resultados. Esa noche, Rosa se sintió un poco mejor y decidió que al día siguiente tenía que ir a trabajar, costara lo que costara. No podía perder su empleo. Era lo único que tenía para mantener a Emilia. Se acostó temprano, tomó el jarabe para la tos que le quedaba y puso el despertador a las 3:30 de la mañana. Necesitaba tiempo extra para prepararse porque sabía que iba a costarle trabajo. Pero cuando sonó el despertador, Rosa no pudo levantarse. Su cuerpo había llegado al límite. Emilia despertó y encontró a su mamá en la cama, respirando con dificultad. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó asustada. Rosa trató de responder, pero solo pudo toser. Era la primera vez que Emilia veía a su madre tan mal. La niña de 5 años tomó una decisión que cambiaría todo. Si su mamá no podía ir a trabajar, ella iría en su lugar. Emilia se vistió sola como pudo. Se puso el vestido amarillo que más le gustaba y buscó en el closet de su mamá los guantes de goma que Rosa usaba para limpiar. Le quedaban enormes, pero se los puso de todas formas. Tomó el balde pequeño que su mamá usaba en casa y lo llenó con los productos de limpieza que encontró debajo del fregadero. «Mija, ¿qué estás haciendo?», preguntó Rosa con voz débil desde la cama. «Voy a ir a tu trabajo, mamá. Voy a limpiar para que no te corran», dijo Emilia con toda la seriedad que puede tener una niña de 5 años. «No, mi amor, no puedes. Es muy peligroso». Trató de levantarse Rosa, pero la tos la detuvo. «Sí puedo. Yo te ayudo a limpiar aquí en la casa». «Ya sé cómo hacerlo», insistió Emilia cargando el balde que pesaba casi lo mismo que ella. Rosa quiso detenerla, pero no tenía fuerzas. Vio a su hija salir de la casa con determinación y supo que no podía alcanzarla. Trató de gritar, pero solo le salió una tos seca que la dejó sin aire. Emilia caminó las 6 cuadras hasta la parada del camión. Varias personas la miraron extrañadas. Una niña pequeña, sola, cargando un balde de limpieza a las 5 de la mañana. Pero nadie dijo nada. En esa colonia cada familia tenía sus problemas y nadie se metía en los asuntos de otros. Cuando llegó el camión, Emilia se subió sin pagar. El chofer la vio y pensó que iba con alguna de las señoras que trabajaban en limpieza. «¿Dónde está tu mamá, niña?», le preguntó doña Carmen, quien reconoció a Emilia. «Está enferma. Voy a trabajar por ella», respondió Emilia, sentándose junto a la ventana. Doña Carmen se preocupó, pero el camión ya había arrancado y no sabía qué hacer. Decidió acompañar a la niña y ver qué pasaba. En el edificio corporativo, Emilia entró por la puerta de servicio como había visto hacer a su mamá. Los guardias de seguridad estaban cambiando turno y no la vieron. Siguió a doña Carmen hasta el área donde guardaban los materiales de limpieza. «Niña, esto no está bien, tú no puedes trabajar aquí», le dijo doña Carmen. «Por favor, no me delate. Si mi mamá no viene, la van a correr. Y si la corren, no vamos a tener dinero para comer», explicó Emilia con lágrimas en los ojos. Doña Carmen se quedó callada. Conocía bien esa situación. Ella también tenía nietos que dependían de su trabajo. «Está bien, pero te quedas conmigo. No te separes de mí», le dijo finalmente. Emilia asintió y siguió a doña Carmen al elevador. Subieron al piso 28, donde Rosa trabajaba normalmente. Mientras tanto, Mauricio llegó temprano a la oficina. Tenía una junta importante a las 8 y quería revisar los últimos reportes antes de la reunión. Subió a su oficina en el piso 30 y se puso a trabajar. A las 7, su secretaria llegó con el café de todas las mañanas. «Señor del Valle, hay algo raro hoy», le dijo.
Los de seguridad me dijeron que vieron a una niña pequeña con el personal de limpieza. ¿Una niña? ¿Qué hace una niña aquí?, preguntó Mauricio sin levantar la vista de sus papeles. No saben. Dicen que entró con las señoras de la limpieza, pero nadie la conoce, explicó la secretaria. Mauricio frunció el ceño. Eso no estaba bien. Había reglas de seguridad muy estrictas. Nadie podía traer familiares al edificio. Ve a revisar qué está pasando. Si hay una niña aquí, hay que llamar a los padres inmediatamente, ordenó. La secretaria salió de la oficina y Mauricio siguió trabajando. Pero algo le molestaba. Una niña pequeña en el edificio no era normal. ¿Por qué la habrían traído? 2 pisos más abajo, Emilia trataba de ayudar a doña Carmen con la limpieza. Era demasiado pequeña para la mayoría de las tareas, pero podía limpiar el polvo de las mesas bajas y organizar los papeles que se caían. Doña Carmen, ¿por qué las oficinas son tan grandes?, preguntó Emilia mientras limpiaba. Porque los jefes necesitan mucho espacio para trabajar, mija, respondió doña Carmen, sin saber cómo explicarle las diferencias sociales a una niña de 5 años. ¿Mi mamá también va a tener una oficina así algún día?, preguntó Emilia con inocencia. Doña Carmen se quedó callada. No sabía qué responder. En eso, llegó la secretaria de Mauricio con un guardia de seguridad. ¿Ustedes trajeron a una niña?, preguntó la secretaria. Doña Carmen se puso nerviosa. Sabía que esto podía costarle el trabajo. La niña es mi nieta. Su mamá está enferma y no tenía dónde dejarla, mintió. Las reglas son claras. No pueden traer familiares. Van a tener que irse las 2, dijo el guardia. Emilia se adelantó. No es cierto, ella no es mi abuela. Yo vine sola porque mi mamá está muy enferma y necesita este trabajo. Me llamo Emilia Hernández y mi mamá es Rosa Hernández, dijo con toda la valentía que pudo reunir. El guardia y la secretaria se miraron. Una niña de 5 años que había venido sola a trabajar en lugar de su madre. Nunca habían visto algo así. Tenemos que hablar con el señor del Valle, dijo la secretaria. Emilia no entendía quién era el señor del Valle, pero sabía que sonaba importante. Y si era importante, tal vez podía ayudar a su mamá. ¿Él puede hacer que mi mamá no pierda su trabajo?, preguntó Emilia. La secretaria no supo qué responder. Solo sabía que esto era algo que tenía que decidir el jefe. Mauricio bajó al piso 28 con pasos firmes. No tenía tiempo para estas complicaciones, pero una niña sola en el edificio era un problema serio que tenía que resolver personalmente. Mientras caminaba por el pasillo, ensayaba mentalmente lo que le diría a los padres irresponsables que habían puesto a su hija en esta situación. Cuando llegó al área donde estaba Emilia, se detuvo en seco. La niña estaba parada junto a una ventana grande, con su vestido amarillo arrugado y los guantes de goma que le colgaban de las manos. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 coletas despeinadas y unos ojos grandes que lo miraron sin miedo. ¿Tú eres el señor del Valle?, preguntó Emilia acercándose a él. Sí, soy yo. ¿Y tú quién eres?, respondió Mauricio, agachándose para quedar a la altura de la niña. Emilia Hernández. Vine a trabajar porque mi mamá está enferma, dijo la niña con toda naturalidad. Mauricio sintió algo extraño al escuchar ese apellido. Hernández. Rosa Hernández. El nombre que había visto en el reporte de faltas. Pero era una coincidencia. Tenía que serlo. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Rosa Hernández. Ella limpia aquí todos los días, pero hoy no pudo venir porque no puede respirar bien, explicó Emilia. Mauricio se quedó inmóvil. Rosa Hernández. Ese nombre le resonaba de una manera que no podía explicar, no solo del reporte de trabajo, sino de algo más profundo, más lejano. ¿Dónde vives?, preguntó, tratando de mantener la calma. En la colonia San Miguel, en la calle Jacarandas número 47, respondió Emilia sin dudar. Mauricio sintió que el mundo se detenía. Colonia San Miguel. Ahí había vivido él cuando era joven, cuando estudiaba la carrera y trabajaba de medio tiempo. Ahí había conocido a una chica que trabajaba en una tienda de abarrotes. Una chica llamada Rosa. ¿Tu mamá tiene 35 años? ¿Es alta, con cabello largo y negro?, preguntó Mauricio con la voz temblorosa. Sí, pero ya no tiene el cabello tan largo. Se lo cortó cuando yo nací, respondió Emilia extrañada por las preguntas.
Mauricio se levantó lentamente. No podía ser. Después de 15 años, no podía ser que Rosa estuviera aquí, trabajando en su edificio, y que él ni siquiera lo supiera. «Señor, ¿está bien?», preguntó la secretaria, notando que Mauricio se había puesto pálido. «Sí, sí», murmuró Mauricio, pero no estaba bien. Su mente corría a toda velocidad recordando. Rosa Hernández, la chica de la que se había enamorado cuando tenía 25 años. La chica con la que había planeado un futuro hasta que su padre le consiguió la oportunidad de estudiar una maestría en Estados Unidos. Le había dicho que era temporal, que volvería en 2 años. Pero los 2 años se volvieron 5 cuando le ofrecieron trabajo en una empresa importante, y cuando finalmente regresó a México, Rosa ya no estaba en la tienda. Nadie sabía dónde vivía. La había buscado por meses, pero nunca la encontró. Eventualmente, se convenció de que ella había seguido con su vida. Tal vez se había casado con alguien más. Él también siguió adelante. Se concentró en su carrera, construyó su empresa. Pero ahora estaba aquí. O al menos su hija estaba aquí. «¿Cuántos años tienes, Emilia?», preguntó Mauricio, agachándose otra vez frente a la niña. «5. Voy a cumplir 6 en diciembre», respondió Emilia. Mauricio hizo los cálculos rápidamente. 5 años. Él había regresado de Estados Unidos hace 6 años. Rosa había estado embarazada cuando él se fue, y él nunca lo supo. «¿Tu papá vive contigo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «No tengo papá». «Bueno, sí tengo, pero mi mamá dice que está trabajando muy lejos», dijo Emilia bajando la mirada por primera vez. Mauricio sintió como si alguien le hubiera golpeado el estómago. Era su hija. Esta niña pequeña, valiente y determinada, era su hija. Y Rosa había estado criándola sola todos estos años, trabajando como empleada de limpieza en su propio edificio, y él nunca se había dado cuenta. «Emilia, necesito que me lleves con tu mamá», dijo Mauricio, con una urgencia que sorprendió a todos los presentes. «¿Va a ayudarla? ¿No la va a correr?», preguntó Emilia con esperanza en los ojos. «No la voy a correr, te lo prometo», dijo Mauricio, y por primera vez en años, una promesa significaba más para él que cualquier contrato de negocios. Se dirigió a su secretaria. «Cancela todas mis juntas de hoy. Y llama a mi chofer, vamos a salir». «Pero señor, la junta con los inversionistas japoneses», protestó la secretaria. «Cancélala. Esto es más importante», interrumpió Mauricio. Nunca había dicho eso. Nunca había puesto algo por encima del trabajo. Pero ahora tenía una hija que no conocía y una mujer que había estado a unos metros de él sin que él lo supiera. «¿Vamos a ver a mi mamá?», preguntó Emilia tomando la mano de Mauricio con confianza. «Sí, vamos a ver a tu mamá», respondió Mauricio, sintiendo la mano pequeña y cálida de su hija en la suya. Por primera vez en 15 años, Mauricio del Valle tenía miedo. Miedo de lo que iba a encontrar, miedo de lo que Rosa le iba a decir, miedo de haber perdido los primeros 5 años de la vida de su hija. Pero también tenía esperanza. Esperanza de que no fuera demasiado tarde para formar parte de sus vidas. El viaje en el Mercedes negro fue silencioso. Emilia iba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana con curiosidad. Nunca había estado en un carro tan elegante. Mauricio iba a su lado con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que Emilia podía escucharlo. «¿Por qué quiere ver a mi mamá?», preguntó Emilia de repente. Mauricio no sabía cómo responder. «¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que posiblemente eres su padre? ¿Cómo le dices que su madre y tú fueron novios hace años? Porque quiero asegurarme de que esté bien», dijo finalmente. «¿Usted conoce a mi mamá?», insistió Emilia, con esa curiosidad natural de los niños. «Sí, la conocí hace mucho tiempo», admitió Mauricio. Emilia se quedó pensando un momento. «¿Usted es mi papá?», preguntó de manera directa. Mauricio casi se atraganta. Los niños siempre eran demasiado listos. «No lo sé, Emilia. Por eso tenemos que hablar con tu mamá», respondió con honestidad. El chofer siguió las indicaciones de Emilia hasta llegar a la colonia San Miguel. Mauricio reconoció las calles inmediatamente. Todo se veía más pequeño y desgastado de como lo recordaba, pero era el mismo lugar donde había vivido
los años más felices de su juventud. Cuando llegaron a la calle Jacarandas, Mauricio le pidió al chofer que los esperara. Emilia lo guió hasta una casa pequeña de color azul claro, con una puerta de metal y ventanas protegidas con rejas. Era muy diferente al penthouse donde él vivía ahora. «Mamá está adentro», dijo Emilia tocando la puerta. No hubo respuesta. «Mamá, soy yo. Traje ayuda», gritó Emilia, tocando más fuerte. Después de unos segundos, se escuchó una tos fuerte y pasos lentos. La puerta se abrió lentamente, y Mauricio vio a Rosa por primera vez en 15 años. Estaba muy delgada, más de lo que recordaba. Tenía el cabello más corto, como había dicho Emilia, y ojeras marcadas. Vestía una bata vieja y se sostenía de la puerta como si le costara trabajo mantenerse de pie. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, grandes, expresivos, hermosos. Rosa lo miró y se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Mauricio», susurró como si fuera un fantasma. «Hola, Rosa», respondió él, sin saber qué más decir. Emilia miró a los dos adultos, confundida por la tensión que se sentía en el aire. «¿Se conocen?», preguntó. Rosa se limpió las lágrimas rápidamente y trató de componerse. «Sí, mija, Mauricio y yo fuimos amigos hace mucho tiempo», dijo, evitando la mirada de Mauricio. «¿Podemos pasar?», preguntó Mauricio suavemente. Rosa dudó un momento, pero asintió y se hizo a un lado. Mauricio entró a la casa y se sintió transportado en el tiempo. Era pequeña pero limpia, con muebles viejos pero bien cuidados. En las paredes había fotos de Emilia en diferentes edades, sonriendo, jugando, creciendo. Rosa se sentó en el único sillón que había, respirando con dificultad. Mauricio se quedó de pie, sin saber dónde ponerse. «Mamá, ¿estás mejor?», preguntó Emilia, acercándose a tocar la frente de Rosa. «Sí, mi amor, ya estoy mejor», mintió Rosa, aunque era obvio que no era cierto. «Rosa, necesitas ver a un doctor», dijo Mauricio preocupado al ver cómo le costaba respirar. «No tengo dinero para doctor», respondió Rosa directamente, sin pena ni orgullo, solo como un hecho. Mauricio sintió una punzada de dolor. Mientras él había estado construyendo su imperio, Rosa había estado luchando sola para sobrevivir. «Yo puedo pagar el doctor», ofreció Mauricio inmediatamente. «No necesito tu caridad», respondió Rosa, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No es caridad, Rosa, es...» Mauricio se detuvo. No sabía cómo terminar esa frase. Emilia los miraba a los dos, sintiendo que había algo importante que no entendía. «¿Ustedes se van a casar?», preguntó de repente. Rosa y Mauricio se miraron, sorprendidos por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso, mija?», dijo Rosa. «Porque en las películas, cuando un señor viene a ver a una señora que está enferma, es porque la quiere mucho. Y cuando se quieren mucho, se casan», explicó Emilia con lógica infantil. Rosa se puso roja y empezó a toser más fuerte. «Mija, ve a tu cuarto a jugar un ratito. Los adultos necesitamos hablar», le dijo a Emilia. «¿Van a hablar de mí?», preguntó Emilia. «Puede ser», admitió Rosa. Emilia se fue a su cuarto, pero se quedó escuchando desde la puerta entreabierta. Rosa y Mauricio se quedaron solos por primera vez en 15 años. El silencio se extendió entre ellos, lleno de preguntas, reproches y sentimientos que habían estado guardados todo ese tiempo. «Ella es mi hija, ¿verdad?», preguntó Mauricio finalmente. Rosa lo miró a los ojos y asintió lentamente. «Sí, Mauricio. Emilia es tu hija». Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas que cambiarían todo para siempre. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó Mauricio, con dolor en la voz. «¿Cuándo? ¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos prometiendo que volverías pronto? ¿O cuando pasaron 5 años y nunca regresaste?», respondió Rosa, sin amargura, solo con cansancio. Mauricio se dio cuenta de que no tenía derecho a reclamarle nada. Él había sido quien se había ido. Él había sido quien había roto sus promesas. «Lo siento, Rosa. Siento mucho haberte dejado sola», dijo, y por primera vez en años se sintió verdaderamente avergonzado de sus decisiones. Rosa lo miró y vio al joven de quien se había enamorado, no al empresario exitoso en que se había convertido. «Ya pasó, Mauricio»,
Lo importante ahora es Emilia, dijo Rosa, siempre poniendo a su hija primero. Mauricio asintió. Tenía razón. Lo importante era su hija, la niña valiente que había ido a trabajar en su lugar para que no perdiera el empleo. Su hija, que ni siquiera sabía que él era su padre. «Rosa, necesitas ir al hospital ahora mismo», dijo Mauricio, viendo cómo ella luchaba por respirar después de cada frase. «Ya te dije que no tengo dinero», respondió Rosa, pero su voz sonaba más débil. «Y ya te dije que yo me hago cargo», insistió Mauricio. «No es caridad, Rosa, es responsabilidad. Debería haber estado aquí desde el principio». Rosa lo miró con una mezcla de cansancio y desconfianza. «¿Y después qué? ¿Vas a aparecer en nuestras vidas por una semana y luego te vas a ir otra vez?», preguntó. Mauricio se quedó callado. Era una pregunta justa. ¿Qué iba a hacer? Su vida estaba estructurada de una manera muy específica. Trabajo, juntas, viajes de negocios. ¿Dónde cabían una hija y una exnovia enferma en esa ecuación? «No lo sé, Rosa, pero sé que no puedo ignorar que tengo una hija», admitió. «Y sé que no te puedo dejar morir por orgullo». Desde su cuarto, Emilia había escuchado toda la conversación. Cuando escuchó la palabra morir, salió corriendo. «¿Mi mamá se va a morir?», preguntó con lágrimas en los ojos. Rosa y Mauricio se miraron, dándose cuenta de que la niña había estado escuchando. «No, mi amor, mamá solo está un poquito enferma», dijo Rosa, tratando de tranquilizar a su hija. «Pero él dijo que te ibas a morir», insistió Emilia, señalando a Mauricio. Mauricio se agachó frente a Emilia. «Tu mamá no se va a morir, te lo prometo. Pero necesita que un doctor la revise para que se sienta mejor», explicó con paciencia. «¿Tú eres doctor?», preguntó Emilia. «No, pero conozco muy buenos doctores que pueden ayudar a tu mamá», respondió Mauricio. Emilia se quedó pensando un momento, con esa seriedad que tienen los niños cuando toman decisiones importantes. «¿Tú eres mi papá?», preguntó directamente, mirando a Mauricio a los ojos. Rosa se tensó. Había evitado esta conversación durante 5 años y ahora estaba pasando frente a ella, sin que pudiera controlarla. Mauricio miró a Rosa, pidiendo permiso con la mirada. Ella asintió lentamente. «Sí, Emilia, yo soy tu papá», dijo Mauricio, sintiendo que esas palabras cambiaban algo fundamental en su interior. Emilia lo miró fijamente, estudiando su cara. «¿Por qué nunca viniste a verme?», preguntó. Era la pregunta más difícil de todas. Mauricio no sabía cómo explicarle a una niña de 5 años conceptos como ambición, carrera, responsabilidades que había creído más importantes que la familia. «Porque no sabía que existías», dijo finalmente. «Tu mamá nunca me dijo que ibas a nacer». Emilia se volteó hacia Rosa. «¿Por qué no le dijiste, mamá?». Rosa sintió que iba a empezar a llorar. ¿Cómo explicarle a su hija que había tenido miedo, que había sentido que Mauricio la había abandonado, que había sido demasiado orgullosa para buscarlo? Porque tu papá se fue muy lejos y pensé que no iba a querer regresar», dijo finalmente. «¿Pero ahora sí quiere estar conmigo?», preguntó Emilia volteando hacia Mauricio. Mauricio sintió el peso de esa pregunta, una respuesta que cambiaría no solo la vida de Emilia, sino la suya también. «Sí, Emilia, ahora quiero estar contigo». «Si tú me dejas», respondió. Emilia se acercó a él y lo examinó de cerca, como si fuera un objeto extraño. «¿Sabes jugar a las muñecas?», preguntó. «No, pero puedo aprender», respondió Mauricio, sonriendo por primera vez en todo el día. «¿Sabes hacer trenzas?», siguió preguntando Emilia. «Tampoco, pero también puedo aprender eso», dijo Mauricio. «¿Sabes leer cuentos?», preguntó Emilia. «Eso sí sé hacerlo», respondió Mauricio con más confianza. Emilia asintió, como si hubiera tomado una decisión. «Está bien, puedes ser mi papá», anunció, «pero primero tienes que curar a mi mamá». Rosa empezó a toser otra vez, más fuerte que antes. Esta vez no pudo parar por varios minutos. «Rosa, ya basta. Nos vamos al hospital ahora», dijo Mauricio con autoridad. «No puedo dejar a Emilia sola», protestó Rosa. «Emilia viene con nosotros», dijo Mauricio. «Somos una familia, ¿no? Las familias se quedan juntas». Era la primera vez que Mauricio decía la palabra familia refiriéndose a algo propio.
Siempre había pensado que la familia era para otras personas, que él estaba destinado a vivir solo, enfocado en el trabajo. Rosa lo miró con sorpresa. El Mauricio que había conocido 15 años atrás era ambicioso, pero también cálido. El tiempo y el éxito lo habían endurecido, pero parecía que algo estaba cambiando. ¿Estás seguro?, preguntó Rosa. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió Mauricio. Emilia aplaudió. «Vamos a ir en el carro grande», exclamó emocionada. Mauricio cargó a Rosa, que estaba demasiado débil para protestar. Emilia lo siguió cargando una bolsa pequeña con algunas cosas de su mamá. En el camino al hospital, Mauricio llamó a su asistente. «Cancela todo lo que tengo programado para esta semana», dijo. «¿Todo, señor? ¿Incluso la junta con los inversionistas de Singapur?», preguntó la asistente sorprendida. «Todo», confirmó Mauricio, mirando a Rosa recostada en el asiento y a Emilia tomando la mano de su mamá. «Y llama al doctor. Martínez, dile que voy para allá con una emergencia». Por primera vez en 20 años, Mauricio del Valle había puesto algo por encima de los negocios. Y por primera vez en 5 años, Rosa Hernández no estaba sola enfrentando una crisis. Emilia, en cambio, solo estaba feliz de que por fin su familia estuviera completa. El hospital privado donde llevó Mauricio a Rosa era muy diferente a los lugares donde ella había ido antes. Los pisos brillaban, había plantas en los pasillos y las enfermeras vestían uniformes blancos impecables. Emilia miraba todo con los ojos muy abiertos, impresionada por la limpieza y el orden. Nunca había estado en un hospital tan bonito, le susurró a Mauricio mientras esperaban en la sala de emergencias. El doctor Martínez, cardiólogo personal de Mauricio, llegó en menos de 30 minutos. Era un hombre mayor, con cabello gris y una sonrisa amable que tranquilizó inmediatamente a Rosa. «Mauricio, me dijiste que era urgente», dijo el doctor saludando a su paciente de años. «Doctor, ella es Rosa Hernández, y ella es mi hija Emilia», presentó Mauricio sintiendo extraño decir esas palabras. «Rosa tiene problemas para respirar desde hace días». El doctor Martínez examinó a Rosa con cuidado, le escuchó los pulmones, revisó su presión arterial y le hizo varias preguntas sobre sus síntomas. Emilia se quedó junto a Mauricio, tomando su mano y observando cada movimiento del doctor. «¿Le va a doler, doctor?», preguntó Emilia preocupada por su mamá. «No, pequeña, solo la voy a revisar para ver cómo ayudarla», respondió el doctor Martínez con paciencia. Después del examen inicial, el doctor ordenó varios estudios, radiografías del pecho, análisis de sangre y un electrocardiograma. Rosa protestó por el costo, pero Mauricio ya había hablado con el área de facturación. «No te preocupes por eso, Rosa. Solo concéntrate en ponerte bien», le dijo Mauricio. Mientras esperaban los resultados, Emilia se quedó dormida en una silla junto a Rosa. Mauricio la cargó con cuidado y la acomodó en un sillón más cómodo. «Es igualita a ti cuando eras niño», le dijo Rosa, viendo cómo Mauricio arropaba a Emilia con su saco. «¿Cómo sabes cómo era yo de niño?», preguntó Mauricio extrañado. «Me enseñaste fotos una vez. Tenías esa misma cara cuando dormías», respondió Rosa, sonriendo por primera vez en días. Mauricio se sentó junto a ella. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas cosas que quería explicarle. «Rosa, ¿por qué no me buscaste cuando supiste que estabas embarazada?», preguntó suavemente. Rosa suspiró. Era una pregunta que sabía que iba a llegar. «Al principio sí quise hacerlo, pero tu mamá me dijo que estabas muy ocupado con la maestría, que tenías un futuro brillante por delante», empezó a explicar. «Me dijo que un bebé iba a arruinar tus planes». Mauricio sintió una punzada de dolor. Su madre siempre había sido protectora, a veces demasiado. «¿Mi mamá te dijo eso?», preguntó incrédulo. «Me dio dinero para el aborto», admitió Rosa. «Me dijo que era lo mejor para todos». Mauricio se quedó callado. Su madre nunca le había mencionado que Rosa había ido a buscarla, nunca le había dicho nada sobre un embarazo. «Pero obviamente no lo hiciste», dijo mirando a Emilia dormida. «No pude. Ya la amaba demasiado», respondió Rosa, tocando suavemente el cabello de su hija. «Pero tampoco quise buscarte después de eso. Pensé que si tu familia no me quería, tú tampoco me ibas a querer». Mauricio entendió. Rosa había sido muy joven, apenas 22 años.
Enfrentarse a su madre, una mujer de alta sociedad con mucho dinero y poder, debió haber sido intimidante. Lo siento mucho, Rosa, si hubiera sabido, empezó a decir Mauricio. No te disculpes, ya pasó, lo interrumpió Rosa. Lo importante es que ahora estás aquí. El doctor Martínez regresó con los resultados. Su expresión era seria. Rosa, necesito hablar contigo sobre los estudios, dijo sentándose frente a ella. ¿Está grave?, preguntó Rosa, preparándose para lo peor. Tienes una neumonía bastante severa, pero también hay indicios de algo más, explicó el doctor. Los análisis muestran que has estado expuesta a productos químicos fuertes durante mucho tiempo. ¿Has trabajado con sustancias de limpieza sin protección adecuada? Rosa asintió. En la empresa de limpieza, rara vez les daban máscaras o guantes de buena calidad. Tenían que trabajar rápido y con los materiales que hubiera disponibles. Eso ha dañado tus pulmones gradualmente. Por eso te cuesta tanto trabajo respirar, continuó el doctor. Necesitas hospitalizarte por lo menos una semana para tratar la neumonía, y después vas a necesitar un tratamiento a largo plazo. ¿Se va a curar?, preguntó Mauricio preocupado. Con el tratamiento adecuado, puede mejorar mucho, pero va a necesitar cambiar de trabajo. Ya no puede seguir exponiéndose a esos químicos, explicó el doctor Martínez. Rosa sintió pánico. Si no podía trabajar en limpieza, ¿cómo iba a mantener a Emilia? No tenía estudios, no sabía hacer otra cosa. ¿Qué voy a hacer? Es el único trabajo que sé hacer, dijo con lágrimas en los ojos. Vamos a encontrar una solución, dijo Mauricio, tomando su mano. Lo importante ahora es que te cures. El doctor Martínez se levantó. Voy a preparar todo para internarte. Mauricio, ¿podrías acompañarme un momento? Los dos hombres salieron al pasillo, dejando a Rosa con Emilia. ¿Qué tan grave está realmente?, preguntó Mauricio. Si hubiera esperado una semana más, podría haber sido fatal, respondió el doctor con seriedad. Llegó justo a tiempo, pero va a ser un tratamiento largo y costoso. No importa el costo, dijo Mauricio inmediatamente, y va a necesitar cuidados constantes. No puede estar sola con una niña pequeña durante las primeras semanas, agregó el doctor. Mauricio asintió. Ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando regresó a la sala, Rosa lo miró con preocupación. ¿Qué te dijo?, preguntó. Que te vas a curar, pero que necesitas ayuda, respondió Mauricio. Rosa, quiero que tú y Emilia se vengan a vivir conmigo mientras te recuperas. Rosa abrió los ojos enormes. Mauricio, no puedo pedirte eso. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo, la interrumpió. Emilia es mi hija y tú sigues siendo importante para mí. Rosa lo miró a los ojos y vio al joven de quien se había enamorado 15 años atrás. Pero también vio algo nuevo, madurez, determinación y algo que se parecía mucho al amor. ¿Estás seguro?, preguntó Rosa. Completamente seguro, respondió Mauricio, y por primera vez en años, realmente lo estaba. Rosa estuvo hospitalizada 5 días. Durante ese tiempo, Mauricio no se separó de Emilia. La llevaba al hospital por las mañanas para visitar a su mamá, después al parque a jugar, y por las tardes trabajaba desde su laptop mientras ella veía televisión o dibujaba en su oficina improvisada en casa. La primera noche que Emilia durmió en el penthouse de Mauricio, ella exploró cada rincón con curiosidad. ¿Por qué tienes tantos cuartos?, preguntó parada en medio de la sala, que era más grande que toda su casa anterior. Porque pensé que los necesitaba, respondió Mauricio, dándose cuenta de lo vacía que había estado su vida. ¿Puedo usar este cuarto?, preguntó Emilia, señalando una habitación que Mauricio usaba como oficina extra. Claro, pero ¿no quieres el cuarto de huéspedes? Es más grande, ofreció Mauricio. No, este me gusta porque tiene ventana al parque, dijo Emilia, pegando su cara al cristal. Puedo ver los columpios desde aquí. Esa misma tarde, Mauricio salió a comprar una cama para niños, juguetes, ropa y todo lo que Emilia pudiera necesitar. Era la primera vez en su vida que compraba algo que no fuera para trabajo o para él mismo. ¿Ella va a vivir aquí para siempre?, preguntó la vendedora de la tienda de muebles, viendo la lista interminable de cosas que Mauricio quería comprar. Espero que sí, respondió Mauricio, sorprendiéndose a sí mismo con esa respuesta.
Cuando Emilia vio su cuarto nuevo, con una cama con dosel rosa, una mesa pequeña para dibujar y una estantería llena de libros, se quedó en silencio por varios minutos. ¿No te gusta?, preguntó Mauricio, preocupado. Sí me gusta. Es que nunca había tenido un cuarto solo para mí, dijo Emilia tocando todo con cuidado, como si fuera a desaparecer. Ahora es tuyo, todo es tuyo, le aseguró Mauricio. Esa noche, cuando Mauricio fue a darle las buenas noches, encontró a Emilia sentada en su cama nueva, llorando. «¿Qué pasa, princesa?», preguntó, sentándose junto a ella. «Extraño a mi mamá, y extraño mi casa», admitió Emilia. Mauricio entendió. Todo era nuevo y diferente para ella. Por muy bonito que fuera, no era su hogar. «¿Quieres que llamemos a tu mamá?», ofreció. Llamaron al hospital y hablaron con Rosa por teléfono. Emilia le contó sobre su cuarto nuevo, sobre el parque que se veía desde la ventana, y sobre cómo Mauricio le había leído 3 cuentos antes de dormir. «¿Estás siendo buena niña?», preguntó Rosa. «Sí, mamá. Y papá también está siendo bueno», respondió Emilia usando la palabra papá, naturalmente por primera vez. Rosa sintió algo cálido en el pecho al escuchar eso. Cuando Rosa salió del hospital, Mauricio fue a recogerla personalmente. Ella se veía mucho mejor, tenía color en las mejillas y podía respirar sin dificultad. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mauricio mientras la ayudaba a subir al carro. «Como si hubiera dormido bien por primera vez en años», respondió Rosa. El penthouse impresionó a Rosa tanto como había impresionado a Emilia. Era elegante pero frío, lleno de muebles caros pero sin personalidad. «Es muy grande», dijo Rosa, mirando la vista de la ciudad desde el ventanal. «Sí, tal vez demasiado», admitió Mauricio. Nunca lo había pensado hasta que llegó Emilia. Emilia corrió hacia su mamá y la abrazó fuerte. «Mamá, ven a ver mi cuarto. Es rosa y tiene una cama de princesa», dijo, jalando a Rosa de la mano. Rosa vio el cuarto que Mauricio había preparado para Emilia y se quedó sin palabras. Era más bonito que cualquier cosa que ella hubiera podido imaginar para su hija. «Es muy hermoso, mi amor», le dijo a Emilia. «¿Y tu cuarto cuál es, mamá?», preguntó Emilia. Rosa y Mauricio se miraron. No habían hablado de esos detalles. «Mamá va a dormir en el cuarto de huéspedes», dijo Mauricio rápidamente. «¿Por qué no duermen juntos como los papás de mi amiga Sofía?», preguntó Emilia con inocencia. Rosa se puso roja. Porque los adultos a veces necesitan su propio espacio», explicó. Emilia los miró con esa expresión de niños que saben que los adultos están siendo raros, pero aceptó la explicación. Esa primera semana viviendo juntos fue una mezcla de alegría y confusión. Mauricio aprendió a hacer desayunos sencillos, a peinar el cabello de Emilia para la escuela y a leer cuentos con voces divertidas. Rosa se acostumbró a no tener que preocuparse por el dinero, por la comida o por estar sola cuando se sentía mal. Pero también hubo momentos incómodos, como cuando Mauricio llegó del trabajo y encontró a Rosa limpiando la casa. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Limpiando. Es lo menos que puedo hacer», respondió Rosa. «Rosa, estás aquí para recuperarte, no para trabajar», le dijo Mauricio. «No puedo estar sin hacer nada, me siento como una mantenida», admitió Rosa. Era un tema delicado. Rosa siempre había sido independiente, siempre había trabajado para mantenerse a sí misma y a Emilia. Depender de Mauricio la hacía sentir incómoda. «No eres una mantenida, eres la madre de mi hija, y yo tengo la responsabilidad de cuidarlas a las dos», explicó Mauricio. «¿Por obligación?», preguntó Rosa. Mauricio se quedó callado un momento. ¿Era por obligación? Al principio tal vez sí, pero ya no estaba seguro. Al principio pensé que sí, pero ahora creo que es porque quiero hacerlo», admitió. Rosa lo miró a los ojos y vio sinceridad, pero también vio algo más, el mismo cariño que había visto 15 años atrás. «Mauricio, no quiero que hagamos esto solo por Emilia», dijo Rosa suavemente. «¿Qué quieres decir?», preguntó él. «Quiero decir que si vamos a ser una familia, tiene que ser porque todos lo queremos, no solo porque es lo correcto», explicó Rosa. Mauricio asintió. Tenía razón. Emilia merecía una familia real, no solo 2 adultos cumpliendo un deber.
¿Tú quieres que seamos una familia?, preguntó Mauricio. Rosa sonrió por primera vez desde que había llegado. Sí, Mauricio, sí quiero. Emilia tenía 8 años cuando decidió que quería hacer una presentación en la escuela sobre su familia. Se paró frente a su clase con una cartulina llena de fotos y dibujos, sonriendo con confianza. Mi familia es diferente porque mi papá y mi mamá se conocieron 2 veces, empezó a explicar. La primera vez se quisieron mucho, pero mi papá se tuvo que ir muy lejos. La segunda vez fue cuando yo fui a su trabajo, porque mi mamá estaba enferma. La maestra y los otros niños escuchaban con atención mientras Emilia mostraba las fotos. Una de Rosa y Mauricio cuando eran jóvenes, otra de ella en el hospital con sus papás y muchas más de los últimos 3 años. Al principio vivíamos en la casa grande de mi papá, pero después nos mudamos a una casa normal porque mi mamá dijo que necesitábamos un hogar de verdad, no un museo, continuó Emilia, provocando risas en la clase. En la foto más reciente, se veían los 3 en el jardín de su nueva casa. Una casa de 2 pisos en una colonia tranquila, con un jardín donde Emilia podía jugar y Rosa podía tener sus plantas. Mauricio había vendido el penthouse, sin dudarlo, cuando Rosa le dijo que se sentía perdida en un lugar tan grande. Mi papá ahora trabaja menos horas porque dice que la familia es más importante que el dinero. Y mi mamá tiene una tienda de repostería porque es muy buena haciendo pasteles, explicó Emilia, mostrando una foto de Rosa en su pequeña pastelería. Después de recuperarse completamente, Rosa había descubierto que tenía talento para la repostería. Mauricio la había ayudado a abrir su propio negocio, no como un regalo, sino como una inversión en algo que Rosa amaba hacer. La pastelería Dulce Rosa se había vuelto muy popular en el barrio. ¿Y se casaron?, preguntó uno de sus compañeros. Emilia sonrió. Sí, pero fue una boda pequeña. Solo nosotros 3, mis abuelos y algunos amigos. Mi mamá dijo que no necesitaba una fiesta grande para ser feliz. La boda había sido exactamente como Rosa la había soñado. Sencilla pero llena de amor. Se casaron en el jardín de su casa, con Emilia como la única dama de honor. Mauricio había llorado cuando Rosa caminó hacia él, y Emilia había aplaudido cuando se dieron el beso. Lo más bonito de mi familia es que todos nos cuidamos, continuó Emilia. Cuando mi mamá está cansada por la pastelería, mi papá cocina. Cuando mi papá tiene mucho trabajo, mi mamá lo ayuda con las cuentas. Y cuando yo tengo pesadillas, los 2 me leen cuentos hasta que me duermo. La maestra sonrió. Era obvio que Emilia venía de un hogar lleno de amor. ¿Tienen más hijos?, preguntó otra niña. No, pero mi mamá dice que tal vez algún día. Mi papá dice que con una princesa como yo ya tiene suficiente, respondió Emilia, haciendo reír a todos. Esa tarde, cuando Emilia llegó a casa, encontró a sus papás en la cocina preparando la cena juntos. Era una escena común ahora. Rosa cortando verduras mientras le contaba a Mauricio sobre los pedidos del día, y él escuchando mientras revolvía algo en la estufa. ¿Cómo te fue en la presentación?, preguntó Rosa. Muy bien. Todos dijeron que tengo una familia bonita, respondió Emilia abrazando a los 2. ¿Y qué opinas tú?, preguntó Mauricio cargando a su hija. Que somos perfectos, respondió Emilia sin dudar. Esa noche, después de que Emilia se durmiera, Rosa y Mauricio se sentaron en el jardín a tomar café como hacían todas las noches. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Rosa, recostando su cabeza en el hombro de Mauricio. Solo de haber tardado tanto en encontrarlas, respondió él, besando su frente. Llegaste justo a tiempo, dijo Rosa. Emilia y yo te estábamos esperando sin saber que te estábamos esperando. Mauricio sonrió. Su vida ahora era muy diferente a como la había planeado. Ya no trabajaba hasta las 11 de la noche, ya no viajaba constantemente, ya no vivía solo en un penthouse elegante. En cambio, tenía una esposa que lo esperaba en casa, una hija que lo llamaba papá, con amor genuino, y una vida llena de risas, conversaciones y pequeños momentos perfectos. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ya no era lo único importante en su vida. Había aprendido que el verdadero éxito se medía en abrazos, besos de buenas noches y tardes de domingo jugando en el jardín. Rosa había encontrado no solo el amor de su juventud, sino una versión mejor de él,
un hombre que había aprendido que la familia era más valiosa que cualquier contrato de negocios. Y Emilia había encontrado lo que siempre había deseado, sin saber cómo pedirlo. Una familia completa, donde todos se pertenecían unos a otros. Cuando se fueron a dormir esa noche, Emilia había dejado un dibujo nuevo en el refrigerador. Era la imagen de 3 personas tomadas de la mano frente a una casa, con un sol brillante arriba y flores alrededor. En la parte de abajo, había escrito con su letra redonda de niña: mi familia que se encontró 2 veces, y ahora ya nunca se va a perder. Mauricio y Rosa sabían que tenían razón. Se habían encontrado, se habían perdido, y se habían vuelto a encontrar para quedarse para siempre. Y eso era más que suficiente. Qué hermosa historia de segundas oportunidades y amor verdadero. La historia de Rosa, Mauricio y Emilia nos demuestra que a veces las familias se forman de maneras inesperadas y que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso hacia quienes amamos. Esta pequeña familia que se perdió y se reencontró nos enseña que el amor genuino siempre encuentra la manera de volver a florecer y que los verdaderos tesoros de la vida no se miden en dinero, sino en abrazos, risas compartidas y momentos cotidianos llenos de cariño. Si esta historia te tocó el corazón como nos tocó a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con alguien especial que también crea en las segundas oportunidades del amor. Suscríbete a nuestro canal para más historias que celebran la familia, el perdón y la esperanza, porque creemos que todos merecemos encontrar su final feliz. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.